Muy buen día a todos quienes se han interesado por esta exposición. Primero que todo, quiero agradecer a la organización del Congreso Mundial de Infancia por aceptarme, por interesarse en escuchar lo que uno tiene que compartir a propósito de sus procesos de investigación. Y a todos quienes pasen a escuchar, a conocer el trabajo que he ido desarrollando en el marco de mi investigación doctoral, que lleva por título Actoría y participación política de la infancia, análisis discursivo, más bien, análisis al discurso adulto en la instalación del sistema sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, sistema que recientemente se encuentra promulgado y está en proceso de instalación en Chile, el país desde el cual transmito, ¿cierto? Comparto esta exposición. El sistema de garantía es una ley chilena que inicia su proceso de instalación en el año 2021 con el sistema de protección especializada y particularmente el sistema que me interesa a mí es el de garantías de derechos en la niñez y la adolescencia, configurado a través de una ley en particular que es la 21.430. Eh, Lo que hace el sistema de garantías básicamente es recuperar, instalar a nivel de norma legal en Chile los principios y postulados que ya desde 1990 promulga la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Así, destaca dentro de sus postulados el sistema de garantía la necesidad de participación y colaboración ciudadana, habla de la importancia de la libertad y la expresión de niños y niñas, el derecho a ser oído, ¿cierto? Lo que de una u otra forma luego también se vincula a las posibilidades de autonomía progresiva, todo lo cual se consagra dentro de este sistema en lo que estipula su artículo 18 sobre participación social, dice la ley, ¿cierto? Y principalmente en todos estos componentes que buscan la promoción de una ciudadanía activa. No obstante, en el entramado de la ley hay ciertas cuestiones que empiezan a despertar mi interés más académico e investigativo, ¿cierto? Sobre todo cuando uno empieza a leer que sistemáticamente empieza a aparecer una noción, por ejemplo, de autonomía progresiva, más que como un proceso que tienda a el desarrollo de subjetividades y de promoción de espacios participativos para la infancia, en donde esta subjetividad de carácter político y la figura del niño y la niña como un actor relevante se desarrolla, ¿cierto? Más bien la idea de la autonomía progresiva empieza a aparecerme como un componente de carácter más restrictivo que promotor. Yo ya tenía esta preocupación en mente cuando otro organismo público chileno, en este caso la Defensoría de la Niñez, eh, plantea, ¿cierto?, muy en sintonía con lo que a mí me sucedía con la promulgación de esta ley, y señala que lo que busca el sistema de garantías implica un cambio cultural de envergadura y observa, de la misma forma que mi intuición preliminar, que es complejo cambiar formas de trabajo validadas en el tiempo y asumidas como realidad, particularmente por los agentes adultos encargados de poner en marcha e instalar este novel sistema de promoción y protección de derechos de niños y niñas en el territorio nacional chileno, ¿cierto? Entonces, frente a este escenario, yo empiezo a retomar un antiguo interés en términos de analizar procesos participativos de niños y niñas. Claro, tenemos todo el marco y el estándar internacional que fija la firme ratificación de la convención en el caso chileno, ¿cierto? La promulgación del sistema de garantías que ya les contaba que está en su instalación, ¿cierto? La ley se promulga en el 2022, pero al 2024 está todavía en proceso de instalación, ¿cierto? Y aquí llego a un grupo de investigaciones, ¿cierto? Que yo circunscribo al menos en estos tres componentes centrales. Diría que están los estudios que se preocupan de la ciudadanía de la infancia, por otro lado los que se preocupan del protagonismo infantil y los que de una u otra forma han movilizado mayormente mi reflexión en torno a los conceptos de actoría y participación política de niños y niñas. Los marcos comprensivos que de una u otra forma están a la base de estos grupos de estudios, ¿cierto? Que es una configuración que yo realicé y que no pretende ser reductiva de las investigaciones en materias de participación de niños y niñas,
Pero el particular grupo que yo he revisado tiende a tener marcos comprensivos de base que pasan por discusiones biopolíticas o sobre gubernamentalidad, principalmente también de colonialidades, digo yo, ¿cierto? Postcoloniales, descoloniales, descoloniales, hartos de sociología de la infancia también, de filosofía de la infancia, todas las cuales de una u otra forma tienden a traducirse o a aproximarse a través de metodologías de análisis discursivo para ir identificando algunos elementos centrales. Diré prácticas que tienden a la subalternidad de la infancia y que tienen fuerte carácter adultocéntrico y que en consecuencia se movilizan y tienden a limitar las posibilidades de actoría y participación política de niños y niñas. Así, llego a una primera constatación. Las posibilidades de ejercer actoría y o participación política de niños y niñas, primero que todo, es una cuestión de poder. Y no de poder en cualquier ámbito, sino que en el ámbito de lo político asociado a las posibilidades de ejercer estas capacidades reconocidas por las evidencias científicas en torno a ejercer actorías y participación política. Así llego yo a mi pregunta de investigación y hoy día me interesa analizar cómo se configuran los discursos adultos sobre actoría y participación política de la infancia, ¿cierto? Tras este proceso de instalación del sistema de garantías que arrastra este desafío, ¿cierto? De principalmente incorporar la participación y la ciudadanía activa de niños y niñas, dice la ley, ¿cierto? En la formulación de planes, políticas y programas, ¿cierto? Entonces, cuando yo leo esto en el marco de la promulgación de la ley, digo, wow, ¿cierto? O sea, esto es potente. Yo que vengo desde un trabajo académico y profesional en el mundo de la infancia, digo, no lo he visto así. Y llama mi atención investigativa cómo lo va a ir haciendo un mundo adulto que arrastra estas características, ¿cierto? Biopolíticas, gubernamentales, coloniales, que tienden a subalternizar, que tienden a expresar formas de acción y de relación adultocéntrica, cuando un nuevo marco legal los invita a considerar activamente, a través del ejercicio ciudadano activo, ¿cierto?, a niños y niñas en la formulación de planes, políticas y programas. Un componente ahí a relevar. Mi aproximación metodológica a propósito de los discursos efectivamente corresponde al análisis crítico del discurso, desde los postulados particulares de Norman Fairclough, que va entendiendo que el discurso tiene un componente en tanto práctica discursiva y como práctica social. Como práctica discursiva, mira la forma en la que se produce, distribuye y comprenden ciertos textos o discursos, y como práctica social tiende a querer identificar cuáles son esas estructuras sociales de carácter más amplio en las que se despliega o se encuentran inmersos estos discursos entendidos como práctica. En el detalle del análisis, Fairclough diría que para la configuración de formaciones discursivas podemos ir entendiendo o descubriendo las modalidades enunciativas y posiciones de sujeto, es decir, la forma en la que un sujeto se relaciona con su propio discurso que produce, la formación de estrategias, que en este caso son estrategias discursivas, la forma en la que se va configurando un relato que se traduce en cierto tipo de prácticas para que ciertas posibilidades emerjan y o para que se restrinjan, ¿cierto? Y particularmente la formación de conceptos también, en este caso el concepto actoría y participación política, que es el que de una u otra forma también me interesa configurar. Mi campo muestral tiene una lógica escalar a propósito de que el propio sistema de garantías y protección integral lo promueve, ¿cierto? Este sistema trata de desplegarse a nivel comunal, regional y nacional, se articula a nivel escalar, busca promover estrategias participativas con diferentes agentes institucionales en cada uno de estos niveles. A nivel comunal, el componente más fuerte son lo que aquí se denomina oficinas locales de la niñez. A nivel regional, las seremías y los servicios de protección especializada son los encargados de ir levantando hacia el nivel nacional estas formas de participación y recoger estas formas de participación de niños y niñas. Entonces, aquí yo he pasado por varias OLN desplegadas por las tres principales regiones del país, ¿cierto? Metropolitana, Santiago de Chile, Valparaíso, Viña del Mar, la quinta región, y la región del Biobío, también conocida como la octava región. Y en estos niveles, lo comunal, lo provincial regional y lo nacional. La técnica de producción de datos es la entrevista, principalmente. En algún punto consideré lo observacional, no obstante, lo novel y lo incipiente de la instalación del sistema de garantías me ha ido limitando una aproximación
observacional de carácter etnográfico y hoy día me he concentrado más en el desarrollo de entrevistas semiestructuradas de bastante profundidad y con diferentes agentes en diferentes niveles del sistema. Eh, Insisto en lo comunal, lo regional y lo nacional, ¿cierto? Y llego al punto en donde quiero compartir con ustedes algunos resultados y reflexiones preliminares. Primero el de la formación de conceptos, ¿cierto? Lo que de una u otra forma primero me moviliza es tratar de configurar o reconfigurar un concepto, definir un concepto sobre actoría y participación política. ¿Cómo sería posible definir esta conceptualización a propósito de la instalación del sistema de garantía? Y yo me encuentro con una entrevista que de una u otra forma lo va resumiendo todo. O sea, hay un entrevistado en particular que se detiene y de una u otra forma yo diría yo sintetiza elementos presentes en las otras 18 entrevistas que he realizado, y él se detiene en señalar que para pensar una actoría y la participación política de infancia sería relevante referirse a la identidad, a la autonomía y al espacio colectivo, y los define. Por autonomía se refiere a que las instancias de participación no dependan de la supervisión o el acompañamiento dirigido por parte de adultos. Identidad, me refiero específicamente a ir generando una cultura propia, que niños y niñas desarrollen una cultura propia de lo que para ellos significa la participación y que sea colectiva, porque sobre todo en los casos proteccionales, es evidente que esta cuestión, dice él, no es salvarse de a uno, es un colectivo, es como una especie de familia extendida que tiende o que tiene que darle cierto sentido estratégico a sus iniciativas de participación. Entonces, lo que me aparece a propósito de las entrevistas es que la configuración de un concepto en torno a las posibilidades de actoría y participación política debiesen promover esas subjetividades de niños y niñas que efectivamente desplieguen una autonomía en ellos, el desarrollo de una identidad propia y que además puedan expresar las dos anteriores a través de un ejercicio colectivo, que expresen una colectividad y esa colectividad pueda tensionar, apremiar, modificar lo que un sistema adulto está tratando de instalar o configurar. Otro elemento del que me quiero detener es el de la formación de prácticas discursivas. Había dicho que esta es la forma en la que se produce, difunde y comprende un texto, ¿cierto? Y aquí me quiero detener en algunos elementos. Por ejemplo, me dice el entrevistado, si yo miro el diseño de la política y cómo la hemos ido implementando, hasta ahora, efectivamente tú tienes niñeces más bien receptoras y no muy protagonistas. Y lo que busca la ley es promover ciudadanías activas. No lo observan principalmente. ¿De qué aparece el rol de la OLN, cierto? La OLN es la que tiene que implementar, convocar y guiar. Y yo digo, alto ahí, ¿cierto? La OLN tiene que implementar, convocar y guiar. Pero niños y niñas, a través de este ejercicio actoral, político y de ciudadanía activa, tienen que participar en la formulación de planes, políticas y programas. Entonces, yo empiezo a identificar en este tipo de relatos la presencia de lógicas adultocéntricas, incluso en aquellas personas que son sensibles a los temas de participación infantil. Entonces, aquí hay esta señal de alerta, ¿cierto? Me evoca la pregunta, ¿cómo ser adulto sin ser adultocéntrico? Ya que incluso quienes son más sensibles a estos temas despliegan en su relato de manera velada, a veces aparece eh, como una pequeña línea dentro de un texto, es lo que trato de graficar yo también con esta cita, ¿cierto? Esas expresiones que de una u otra forma vuelven a reproducir lógicas que subalternizan y que implican presencia de lógicas adultocéntricas en la relación. El siguiente componente es el de las prácticas sociales, ¿cierto? Estos componentes estructurales sociales más amplios por los cuales o a través de los cuales se difunde el discurso. Y diré que aquí se empiezan a expresar tensiones interesantes en el relato, en el discurso de los entrevistados, y que voy a expresar a través de la noción de versus, ¿cierto? En el relato de los entrevistados tiende a colisionar una posición que en donde prima los enfoques proteccionales o lo proteccionista, ¿cierto? Versus la idea de garantía universal. Me atrevería a decir que la idea de garantía de derechos es una cuestión que no logra terminar de ser internalizada por los agentes que están logrando poner en marcha el sistema de garantía. Me referiré a ello con un poquito más de profundidad a continuación. Siempre se cuestionan sus propias estrategias de promoción de la participación de niños y niñas. Entonces, diría que esto es positivo, sí,
permanentemente vigilantes en que los procesos participativos traten de salir de esas participaciones simbólicas y efectivamente transiten a la idea de una participación protagónica, pongo las comillas porque esto sale en los textos, ¿cierto? Procesos de participación real, y por ello van entendiendo que tengan incidencia y o sean de carácter vinculante, cuestión que no declara en ese sentido la ley. Sigue apareciendo fuertemente la idea de derechos y deberes, o sea, como que niños y niñas tienen que cumplir ciertos deberes para poder ejercer los derechos de participación. Y derechos de participación que de una u otra forma, o sea, derechos en general, ¿cierto? Que de una u otra forma, discusión sobre los derechos que de una u otra forma aparece frente a la necesidad de proteger. Y esto es cuando ocurren vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Me suele pasar en algunas entrevistas que uno pregunta, ¿y los derechos sexuales y reproductivos? Y por otro lado, el catálogo de los derechos civiles y políticos, y hay algunos entrevistados que me han hecho con la cabecita así como, ¿no? Porque de una u otra forma están expresando ciertas dificultades para ir internalizando eh, los cambios culturales, diré, ¿cierto? Que de una u otra forma han intentado empujar en Chile y en otras regiones del mundo eh, ciertos cuerpos legales al amparo o al alero de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Entonces aparece fuertemente todavía esta idea de adultocentrismo y control en la definición de los espacios de participación, a veces con niveles más o menos conscientes, y al ocurrir eso tienden a reproducirse las lógicas de subordinación y marginalización de la participación, las voces, las actorías en los espacios de poder político cuando de participación de niños y niñas se trata. Entonces aquí llego a una idea, y con esto ya voy cerrando la presentación porque esta es una idea que todavía sigo madurando. Se me viene a la cabeza la idea de ficción. Diré que si uno mira la construcción histórica del concepto infancia, desde la filosofía aristotélica y el derecho romano empiezan a aparecer estos derechos como el derecho a exponer, el derecho a vender, el derecho a entregar, ¿cierto? Eh, y todo lo cual, dentro de las sociedades occidentales, van configurando una forma tutelar proteccionista de comprender a la infancia. O sea, el niño objeto, el niño tutelado, el niño propiedad, ¿cierto? Cuestiones que de una u otra forma empiezan a reconfigurarse desde el siglo XVIII-XIX con los procesos de industrialización, ¿cierto? Pero que de una u otra forma se marca el quiebre más importante con la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la instalación de este enfoque de derechos, ¿cierto? El enfoque de derechos que entiende al niño sujeto de derechos. En el caso de Chile, con la instalación, con la firme ratificación de la Convención, se instala un tránsito, ¿cierto? O una ficción de tránsito, ¿cierto? Que es el que se supone que nos hace salir del paradigma tutelar para adentrarnos al paradigma de la protección integral. No obstante, el paradigma de la protección integral en Chile fue una cuestión que nunca termina de cuajar, diré, ¿cierto? Principalmente porque la convención nunca logró tener el estatus constitucional, siempre lo colocaron a nivel de ley, pese a la firme ratificación, pero al no ser una ley de la República propiamente tal, no era principalmente considerada. Por lo tanto, nunca terminó de permear las lógicas adultas en el trabajo de participación con la infancia. Y hoy día en Chile tiene que transitar a la idea de garantía de derechos, de nuevo, de todos los derechos, que incluyen estas ideas de los derechos civiles y políticos, los derechos sexuales y reproductivos, y dentro de los civiles y políticos yo configuro los de participación. Ahí tengo un primer desafío y una cuestión que sigo desarrollando, pero que ya me emerge a propósito de los relatos que he logrado recoger. Y yo me pregunto, ¿por qué cuesta tanto a los sujetos adultos avanzar hacia la instalación de procesos participativos de carácter político y incidente para niños y niñas? Y hoy día estoy tratando de armar una propuesta teórica que defino como un plurisistema de dominación que está cargado o está definido por elementos de carácter neoliberal, patriarcal, colonial y adultocéntrico, que funcionan de manera interconectada y muy compleja, cosa de que si un adulto se libera de sus lógicas neoliberales y patriarcales, lo colonial todavía te tiene agarrado por un lado, te toma un pie, te toma una mano, te tironea desde algún lado. Lo adultocéntrico también. Dejo de ser patriarcal y colonial, pero no dejo de ser adulto.
dejo de ser patriarcal colonial, pero no dejo de expresar ciertas lógicas neoliberales. Todo lo cual hace complejo soltarse de esa maraña de cuestiones que te tienen tomado por un lado y por el otro. Parte de las complejidades que nos evitan avanzar hacia una configuración de sistemas de relaciones donde las posibilidades de actoría y participación política de niños y niñas emerjan. Bueno, hasta aquí dejo la presentación. Muy agradecido de quienes se han conectado, a quienes han querido escuchar esta presentación. Espero les haya interesado y siempre abierto a recibir consultas y contactos por medios electrónicos, ¿cierto? Con todos quienes estén interesados en ir aproximándose a estas discusiones y desarrollando una propuesta y una apuesta para la transformación de procesos participativos de niños y niñas en materias políticas y de poder. Muchas gracias.